Si entre las 9:30 y las 11 de la mañana entra usted en un bar valenciano y no hay mucha gente, tema por su salud. Allí sucede algo raro, porque esa es la hora clave de la jornada, la hora del almuerzo, lo que los nativos llaman el esmorzaret, una parada gastronómica repleta de cultura y singularidad, porque pocos lugares en España ofrecen un momento tan especial y tan nutritivo como este, y por supuesto tampoco más allá de los Pirineos. En Alemania no hay cultura de almuerzo, no existe, no hay almuerzo con comida caliente como aquí, especialmente no se ve una caña. Es un hecho diferenciador que no ha perdido lustre a lo largo de los años, a pesar de la globalización y las nuevas costumbres. Condicionado a las costumbres laborales de los valencianos, en este caso las labores agrícolas. A primera hora de la mañana, muy temprano, cuando se salía de casa, era muy típico, pues como mucho, el café, la malta, junto a un barrechat para los más valientes, mistela con cazalla. Y estaban esperando el momento de abrir ese atillo que quizá entre las 10 y las 11 les permitía pues el poder disfrutar de un momento de asueto y por supuesto alimentarse de verdad. Pero ¿cómo localizar un buen sitio para matar el hambre a media mañana? No hay nada mejor que estar pendiente de la policía local de Valencia, por ejemplo. Allá donde va la policía local de Valencia es donde mejor se almuerza en Valencia. Eso sí, pocos son los locales que ofrecen lo que nuestros antepasados engullían para reponer fuerzas de cara a su duro laboro agrícola. ¿De qué estaba compuesto ese atillo? Pues quizás restos de la cena del día anterior, pero más comúnmente de productos propios y de la tierra y de cosas fáciles de elaborar a primera hora de la mañana. Uno de los templos de esta liturgia se localiza en el barrio del Cabañal, en el mítico La Pascuala, levantado en 1921 por doña Pascuala Vivas, y que ofrece con José al frente el ABC del almuerzo: cacaos encurtidos, olivas, bocadillo, vino y el cremaet. Aquí una barra de pan inmortalizada en reiteradas ocasiones por los visitantes que peregrinan hasta el local suele ser acompañada por los productos típicos de la huerta y otros ingredientes, más propios del bocata moderno, como el lomo y el bacon. Su bocadillo estrella es, como no podía ser de otra manera, el súper. En los últimos tiempos, las bravas de receta original suelen ser el acompañamiento elegido por los visitantes, sobre todo por los más jóvenes. Aunque el tubérculo no ha retirado del mercado el otro plato estrella del picoteo compartido en el centro de la mesa, la ensalada valenciana. Y en el centro, pero de la ciudad de Valencia, se halla otro local, numerosas veces mencionado por medios de comunicación y especialistas de la gastronomía. Cervecería Alhambra, conocido y con razón por sus tortillas de 32 huevos, de sobrasada, alcachofa, patata o cebolla. Y también por otros manjares que provocan la excitación de la parroquia habitual y de los espontáneos que visitan y degustan las obras de ingeniería que ejecuta con arte Benito Bazán en su minúscula cocina. También tenemos el lomo apaleado, que a la gente le gusta mucho, las almóndigas, el pisto, que es todo casero. Bares y restaurantes se afanan en agasajar a sus clientes con toda clase de excelencias en este crucial momento del día. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en el mercado de Rojas Clemente, donde en su restaurante es ciertamente complejo encontrar sitio libre a determinadas horas. Pues aquí hay uno que hacemos muchos años, que es los huevos fritos con jamón y patatas a lo pobre. Ciudadanos empujados por la amabilidad de sus gestores y por la calidad del producto, que como en todo buen almuerzo que se precie, debe regirse, para empezar, por la calidad del pan. Para los expertos, producto fundamental de este pisco labis. Tener un buen pan es el 80% del bocadillo. Además, en este local, el acto puede ser finalizado con su conocida repostería, encabezada por las torrijas de chocolate. No es necesario, eso sí, ir a uno de esos locales míticos para disfrutar de ese momento mágico. En los barrios de la ciudad, los bares de toda la vida obtienen notables críticas por quienes sufren con sus especialidades. Como en el bar Toribio en la calle Plus Ultra, donde después de 32 años se ofrecen los típicos embutidos con pisto o habitas, variedades muy conocidas y demandadas en el típico almuerzo valenciano. Lo mismo sucede allá por el Ensanche, en la calle Burriana, en la Piulá, que llena hasta la bandera la mayoría de las jornadas, pero más aún los viernes, porque es el día elegido por sus propietarios para ofrecer el famoso bocata de calamares, que no tiene nada que envidiar a los de fabricación madrileña. Bueno, hacemos uno cada día, lo vamos cambiando. Cada día es diferente, menos el viernes, que sí que es verdad que tenemos el de calamares. Viene un montón de gente porque les encanta. Pero volviendo a los orígenes e historia de este llamativo tentempié, es obligado desplazarse hasta la zona de la huerta para reencontrarse con la costumbre. En el restaurante Cachoret de Meliana,
mantienen viva la tradición, ofreciendo a diario platos de enjundia, además del tradicional bocadillo. Nosotros lo que hemos intentado es preservar ese almuerzo típico de toda la vida aquí, claro, en medio de la huerta. Platos como el esgarraet, platos como alcachofitas con ajitos tiernos, con unas lonchitas de jamón, tomata, pimiento, tollina, vamos, eso es un mítico aquí en esta zona. Y bueno, rodeado como estamos de huerta, también tenemos los caracoles moros. El embutido se gasta mucho porque la gran mayoría de gente que había aquí hacía matanza en su casa, no solo en Teruel se hacía matanza, también se hacía matanza. También habían platos muy característicos como era la sanque en seba. Verduras, salazones, guisos como la yipebre, caracoles y combinaciones varias, sepia con cebolla, se muestran como tentaciones, adornadas por panadería y caldos de calidad. Es en este restaurante donde, como guinda al banquete de este reportaje, nos obsequian con el anteriormente mencionado remate cafetero de un buen manjar, el cremaet. Quemar el alcohol con azúcares o básicamente lo que tenían antes también muy a la base era miel, ¿vale? Era más fácil a veces en un hogar tener miel que azúcar, ¿vale? Entonces lo que hacían era quemar el alcohol con el azúcar cogía volumen y le tiraban el café y entonces cuando hacíamos los dos colores, ¿vale? Nosotros el cremaet aquí lo hacemos con miel de romero, le ponemos una cortecita de canela y 2 granitos de café significativo. La gente lo prefiere de ron o de brandy, indistintivamente. Pero bueno, la idea es esa. Teníamos que marcar el final del almuerzo con algo típico, lógicamente, de la zona, y era el cremaet. I wanna be like you, you know, Rob.